Jesús, te damos gracias por este hermoso día, porque nos acostamos, reposamos, despertamos y tú estás ahí. Y te damos gracias, Padre, porque el deseo y el anhelo de tu corazón no han cambiado ni van a cambiar, de que todos tengamos esa misma oportunidad de crecer hasta la estatura del varón perfecto. Y sabemos que somos tu obra, sabemos que el que comenzó la buena obra en nosotros es poderoso para terminarla. Y te damos gracias, Padre, porque somos hechura tuya. Tú nos formaste y tú nos creaste, Padre, y eres tú el que nos vas a dar ese crecimiento y esa dirección por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues estamos continuando con nuestro aprendizaje a dar pasos de fe en la página 16 de nuestra guía. Y la sesión anterior pudimos hablar más de lo que es dar pasos de fe que de los pasos específicos que estamos siendo invitados a dar en esta parte de nuestra guía, ¿no? Lo que estábamos platicando hace unos minutos es el hecho de que esta es la normalidad de nuestra vida como hijos, que tenemos que estar atentos al Espíritu Santo, que es el responsable de guiarnos a toda verdad, pero toda verdad que nos es presentada es vivencial. ¿Sí? Entonces, la verdad que no conocíamos, que el Espíritu Santo nos revela, pues es una invitación a una vivencia eterna y creciente. Y creo que esas dos cosas tenemos que tenerlas muy presentes, ¿no? No solamente estamos siendo invitados a algo que es eterno, pero algo que va a iniciar en nosotros y va a ser perfeccionado hasta la plenitud de Cristo. ¿Sí? Entonces, el paso de fe, como estuvimos hablando la semana pasada, es la acción que por el poder de fe en mí, ya estuvimos viendo el trabajo de fe, ¿no? en nuestra vida, en nuestro ser. Entonces el poder de fe en mí, en ti, hace posible que, creyendo a Dios poderoso y fiel, para hacer realidad esa verdad en mi vida, en tu vida, personalmente, entro a esa vivencia. ¿Sí? Y eso incluye el abandono de lo que era mi existencia anterior. Por ejemplo, antes era natural andar en tinieblas, ¿no? Era parte y estábamos adaptados a eso. Ahora tenemos que completamente abandonar el existir en tinieblas y todo lo relacionado a tinieblas, que incluye ignorancia, confusión, hipocresías, apariencias, etcétera, todas las cosas que no son luz, y entro a ser luz, a vivir no solamente en la luz de Dios, pero a ser luz yo también. Y esa es una vivencia que va a ir siendo perfeccionada en cada uno de nosotros. Por eso en 1 de Juan 1:5, el Espíritu Santo nos dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, todo lo que no está limpiado va a ser limpiado en la luz, que no es lo que humanamente se entiende, ¿no? Si hay pecado en mí, entonces no estoy en luz. No. Puedo estar en luz y permitir la limpieza de todo lo que no ha sido limpiado en mi vida.
Así que esto va a ser algo que está conectado siempre a la revelación, que el Espíritu Santo va a estar proveyéndonos constantemente. Y recuerden que revelación no se trata nada más de cosas teológicas en ese contexto, sino se trata de la guianza de tu vida, que vas a comer, o sea, todo. Toda la guianza del Espíritu en relación a tu existencia va a ser traída a verdad en fe por amor, ¿no? Y es algo maravilloso entendernos en esta provisión divina. Vamos ahora a ocuparnos de estos 4 pasos de fe. Vamos a retomar el primero. El primer paso de fe es salir de aceptarme en tinieblas para entrar, dice ahí en la parte final de la página, ¿cómo vivo mis acuerdos con Abba? Pues en el paso número 1, me veo alumbrado en mi espíritu igual que Jesús. Y por lo tanto, vivo en luz y soy luz. ¿Sí? Entonces quiero empezar aquí escuchándoles qué ha estado aclarando el Espíritu Santo en relación a este paso de fe en sus vidas. Efesios 5:8 lo que dice es, antes era personalizado, dice, antes fui tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor y ando como hijo de luz. Y entonces la explicación en el cuadrito del paso dice, acepto dejar de ser tinieblas y verme como hijo de luz que recibe alumbramiento constantemente para ser guiado a toda verdad. Bueno, ¿dónde estamos en esta vivencia? Porque recuerda, el paso es para entrar a la vivencia. Vamos a permitirle a Silvia que nos comente. Por ser la única dama hoy, Silvia, te va a tocar ir primero. Así que adelante, ya te escuchamos. Ok. En estos días, papá me está enseñando a precisamente lo que usted acaba de comentar, de que a veces, porque tengamos problemas en algunas áreas, pensamos que no estamos limpios. Y papá, pues en su infinita paciencia, me enseñaba que no es así, que estamos delante de él, esa preciosa presencia de Jesús en nuestras vidas es la que nos hace accesar a él, presentarnos y poder ir caminando en cada circunstancia que tenemos en nuestro diario vivir, caminar en fe, o sea, quitar esos formatos que traíamos de sentirnos condenados, sucios, y etcétera, sino Él nos permite entender que Él se está invirtiendo para hacernos crecer, arraigarnos en Él. Y pues el formato que vamos a es ser igual que Jesús. Sí cuesta un poco de trabajo porque hay muchas... El tener su conocimiento, el haber aprendido tantas cosas, he sentido que eso
ha obstruido, obstruye a su pueblo, el querer soltar esas cosas que alguien estableció en nosotros, usando la palabra, hablando de él, pero pues fue puesto muchas veces erróneamente. Entonces papá ahí está trabajando con una servidora y pues estoy aprendiendo a disfrutar a papá. Estoy aprendiendo a disfrutar y a descansar en Jesús, mi hermano. Por primera vez en mi vida estoy, como dicen, no se dice así, pero estoy sabiendo que él mi hermano Jesús no me va a dejar cruzar la calle así, como cuando uno toma a los hermanitos chicos, o sea, me va a guiar a pasar el otro extremo, el otra área, cualquier circunstancia. Me estoy aprendiendo que es ser el único camino, la única, es lo único, no hay otro medio. Entonces me está permitiendo irme por la vía corta. Ya no me voy por el camino largo, sino estoy aprendiendo, mis hermanos, a ser su hija, a disfrutar esa familia, esa divina Trinidad, y saber que el Espíritu Santo está como mi pronto auxilio. Me ha ayudado a todas las pruebas que he estado pasando, me ha estado confortando, me ha estado estoy disfrutando ese bálsamo, estoy disfrutando esa paz que no me conocía. Y pues doy gracias a Dios por aprender con mis hermanos cuando hacen algún comentario, pero estoy dando gracias a Dios por usted, porque ha estado en momentos, en tiempos claves en mi vida. Y pues ha estado ahí Cristóbal y Susi. Y sé que contamos con toda su disposición en la medida que puede usted, porque pues somos muchos los hermanos que lo convocamos. Gracias, hermano Cris. Gracias, Silvia. Pues solamente somos miembros del cuerpo de Cristo y tenemos el gozo de participar con nuestro Padre y con Jesús y el Espíritu Santo en las obras que ellos hacen. Y es el privilegio de todos nosotros, y eso es algo hermoso, ¿no? Entender que cada miembro en particular del cuerpo de Cristo es llamado a ser uno con Dios, no solamente para que yo disfrute la vida divina, sino para que participe en las obras de Dios. Cada uno participemos en las obras de Dios, en las vidas de otros. Y eso es hermoso, ¿no? Ver cómo empezamos a entender a Jesús en su cuerpo iglesia, ¿verdad? En un contexto ya no religioso, sino funcional, orgánico, y hacer parte de ese cuerpo. Pues qué hermoso, Silvia, que estás entrando a la vivencia en fe, donde el corazón descansa porque la responsabilidad es de nuestro Padre. Y eso nos permite entonces entrar al reposo de Dios y vivir allí. Y es allí donde se opera nuestra adopción, nuestra transformación, nuestra salvación. Y no cuando estamos todos así tensos, estresados y rebotando, ¿no? Tratando de vivir las cosas en la manera antigua, que no tiene nada que ver. Por eso el Espíritu Santo se ocupó por medio de las diferentes personas a quienes les dictó la Escritura,
de enfatizar que hay una división eterna e irreconciliable entre el viejo pacto y el nuevo pacto, que no pueden mezclarse, que hay un corte y una división absoluta entre los dos pactos. Y la razón es sencilla. El viejo pacto es Dios siendo misericordioso con la raza humana, y el nuevo pacto es Abba comprometiéndose con su simiente, con sus hijos, a la vida eterna y a la herencia que como a hijos nos ha dado, ¿no? Entonces no tiene nada que ver el uno con el otro. Pero el nuevo se vive en la naturaleza divina y el viejo en la humana. Y somos ahora llamados, estos pasos de fe son para salir de una cosa y entrar a lo eterno. Y a vivir lo que nos corresponde como hijos, ¿no? Bueno, no nos hablaste específicamente, Silvia, de este paso de fe, de era tinieblas y ahora soy luz. Y quisiera darte la oportunidad de que nos digas dónde estás en la entrada, ya entraste, ya lo entendiste, así que regresamos contigo. Sí, hasta la semana pasada, la verdad me sentía como en un túnel en tinieblas. Me sentía que no encontraba la salida a muchas cosas, que no veía, que todo estaba en tinieblas y que no tenía esperanza de muchas cosas, pero no sé, algo pasó en la audio pasada. He estado platicando más con papá y estoy sintiendo, estoy disfrutando de entrar en esa luz, porque estando ahí, pues he sentido esperanza, he sentido la confianza en que estando ahí en él, todo va a estar bien. Y gracias a Dios también ya he dejado de tomar los antidepresivos. O sea, eso que tanto que me angustiaba las cosas, pues él me está sacando, me ha sacado ya de eso. Y poco a poco estoy dejando los medicamentos, inclusive la metformina. Ese es el alumbrar él en mi vida, el sentirme que está él ahí y que cada palabra con cada circunstancia él activa y resplandece esa luz en mí. Veo un poco más con le decía yo, papá, quita esa catarata que muchos de sus hijos hemos tenido, quita ese cerumen de los oídos, esa sordera, y pues eso les puedo compartir brevemente. Gracias Silvia, maravilloso. Ahora recuerda que esto va a ser perfeccionado, ¿sí? Y que la velocidad con la que el Espíritu Santo puede trabajar es absolutamente dependiente en nuestra disposición a ser transformados, a ser santificados. Para Dios romper una fortaleza no es ningún problema. Romper un yugo de esclavitud no es ningún problema. Limpiar la inmundicia no es ningún problema. O sea, nada, para esas cosas no son problema. Eso es sencillamente la aplicación individual a lo que Él ya hizo. ¿Sí? Jesús ya venció al diablo eternamente. El pecado está pagado eternamente, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué falta? Que en mi vida eso sea aplicado.
¿Cuándo va a ser aplicado? Cuando yo lo permita. ¿Sí? Entonces, uno de los grandes aprendizajes en pasos de fe es a permanecer en ese paso que el Espíritu Santo te guía a dar. ¿Sí? No retroceder, porque cuando entramos con la conciencia y la claridad de que estoy entrando a una vivencia divina que opera en el poder de Dios, no en el mío, y ese poder me va a ser suministrado constantemente por el Espíritu Santo. Por eso dice en Romanos 8, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces puedes ver allí, la operación de la ley del pecado y de la muerte continúa, pero deja de tener efecto por otra ley superior, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y entonces, si yo permanezco en ese lugar donde opera esa ley, y ese lugar es fe, el pecado ya no tiene poder sobre mí. Y tengo que aprender a permanecer, porque el pecado va a seguir externo. ¿Sí? Y el enemigo va a seguir haciendo lo que hace. Pero ¿qué efecto va a tener en mi vida? Pues eso es lo que Abba quiere que todos comprobemos y lleguemos a quedar convencidos de que si permanezco en Cristo, siendo la nueva creación, nada de eso tiene ya injerencia, ni autoridad, ni jurisprudencia sobre mi vida. Estoy libre. Y no solamente libre, sino que Dios me pone en un lugar de autoridad sobre el enemigo. ¿Qué diferencia de estar sujeto a la potestad del diablo a tener autoridad sobre él? ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es muy hermoso, ¿no? Muy bien, Manrique, ya que estamos en Cancún, sigamos escuchando ahí las olas del mar. Amén. Pues moví el internet. Dios o nuestro Padre nos ha enseñado cosas nuevas para mí, y también me ha convencido de que son nuevas, pero ya estaban preparadas, ya están listas para vivirlas. Y la verdad, he empezado a caminar en fe y no acepto en mi corazón, no acepto en mi mente temor o ansiedad o algo, o desesperación, ninguna inquietud acepto en mi corazón, porque yo le dije a mi Padre, todo esto cuando llega a mi corazón no lo voy a aceptar, porque yo voy a caminar contigo y tú me vas a enseñar a vivir lo que tú eres, a vivir lo que tú tienes para mí. Y voy caminando, voy en ese proceso, pero sin permitir que el enemigo venga y me ponga en el pensamiento ese dardo de fuego y yo recibirlo y procesarlo y otra vez a retroceder. No acepto retroceder. Y ayer el Espíritu Santo me mostraba que la ansiedad, el temor, la angustia, la desesperación no tienen fondo. Que eso de que dice el hombre toqué fondo es un engaño, porque en el momento que clama y se acuerda de que hay un Dios que lo puede sacar de ahí, en ese momento Dios lo toma y le dice, bueno, aquí estoy, siempre he estado.
y me lo mostraba de que es un torbellino porque al final todas esas cosas llevan a las depresiones. Y la depresión, pues el siguiente paso es quitarse la vida, es la muerte. Entonces realmente es un torbellino donde yo no estoy dispuesto a entrar ni a vivir, porque Dios me ha dado la oportunidad y la libertad de elegir lo que Él tiene para mí. Entonces estoy dando esos pasos en paz. Todas las cosas que me rebotan contrarias las llevo a Él y le digo: Padre, aquí no funciona lo que tú tienes para mí. Límpiame, hazme como Jesús. Y estoy en ese proceso, mi hermano, dando pasos de fe, obviamente saliendo todo lo que no es y permitiéndole a Él que me limpie. Y en este aspecto, ¿cómo estás entendiéndote en luz? En este aspecto entiendo que estoy en luz porque puedo sentir esa fe y esa confianza de que estoy siendo guiado y alumbrado por Él. O sea, la mejor garantía que mi Padre me ha puesto en mi corazón es la paz. Y cuando no me rebota algo y no la tengo, voy con Él y le digo: Padre, aquí estoy, alúmbrame, enséñame, hazme ver lo que no estoy viendo, hazme escuchar lo que yo no estoy escuchando de ti, enséñame. Y ahí me quedo, mi hermano. O sea, humanamente podríamos decir es una lucha, pero no, yo no tengo que luchar contra nada. Yo lo único que le tengo que ir permitiendo a mi Padre es que me vaya limpiando, que me vaya enseñando, que me vaya guiando. Porque en luz yo sé que estoy en luz. Yo sé completamente que soy luz, pero tengo que estar conectado a Él para que todo lo que vaya saliendo no estorbe más. Muy bien. Gracias, Manrique, gracias. Félix, te escuchamos. Sí, gracias. Estoy siendo edificado con los comentarios de mis hermanos. Quiero tomar como referencia ese pasaje de Efesios 5:8, donde dice que antes éramos ¿qué? Tinieblas, pero que ahora, bueno, personalizado, ahora soy luz. Pero llama mi atención, hermanos, el verso, bueno, en el verso 9 encuentro una comprobación de los 2 frutos más del Espíritu, ¿no?, que completan los 12, que es justicia y verdad. Y en el verso 10 dice la Escritura, comprobando. Sí, eso reitera también en mí la verdad de Dios, ¿no?, que tiene que ser comprobada. Y les comparto que en mi reciente viaje al sureste, cosa que no he hecho, el Espíritu Santo tal vez no quiso que lo hiciera la reunión pasada, pero ahora, si ustedes me lo permiten, quiero compartirles las vivencias que tuve en aquel lugar, comprobando a Abba en su hacer en mi vida, ¿no? Y son muchas cosas, voy a tratar de resumirlas.
Eh, Papá me dio la oportunidad de compartir en unas 7 congregaciones, 8 congregaciones, de las cuales compartí en una compartí 2 veces, en otra unas 3 o 4 veces, y así. En total fueron unas 10 participaciones que tuve, tanto cantando como compartiendo la palabra, ¿no? Y lo curioso de todo esto es que supuestamente yo me preparé de aquí, en mi tablet llevaba yo todas las conferencias o pláticas que iba yo a tener, ¿sí? Uno de mis yernos me hizo el favor de bajármelas, de pasarlas a mi tableta, y me fui, supuestamente yo listo con ese material. Llegando allá, pues el internet no me funcionaba, ¿no? Y han de suponer ustedes lo que ocurrió, que me quedé en cero, ¿no? En cuanto a ese material. Ni en el celular me agarraba la Biblia. Salí tan deprisa que de las 10 Biblias que tengo aquí no llevé una. Y yo dije en ese momento, el primer día que me tocaba compartir, Padre, ¿qué va a pasar? En otro tiempo yo me hubiese regresado tal vez, ¿no? Y hubiera puesto cualquier otro pretexto ahí. Pero en esta ocasión mi Padre me comprobó que no soy yo, sino que es Él el que habla sus palabras. Y créanme, sin el acordeón, en cada oportunidad que papá me dio, pude comprobar el fluir de su espíritu, hablando sus palabras, tanto a mi vida como a las personas que estuvieron escuchando. Y eso para mí, pues vamos a decir, es un logro en Dios, ¿no? Es una experiencia vivida. Y le doy gloria a nuestro Padre por esa participación de su espíritu. Por otro lado, me dio la oportunidad de estar compartiendo con varias personas. Agradezco a mi Padre esa oportunidad y el aprecio que esa gente tiene de mí también. Una hermana en la fe me proveyó de un vehículo, me dijo: pastor, ahí está mi camioneta, úsela. Soy poco de agarrar los vehículos ajenos, ¿no? Porque tristemente a veces se rompen en las manos de uno, ¿sí? Me ha pasado. Y yo le comenté eso, le dije: ¿sabes qué? Te agradezco mucho, pero no me gustaría que ese vehículo se rompiera en mis manos. No, pastor, me dijo, no se preocupe. Es más, dice, le voy a asignar un chofer. Y así pasó. Y tocó que el chofer asignado, pues es un sobrino de mi esposa, un sobrino político mío, ¿no? Y es un joven que, pues, cuando estuve en Macuspana, él fue parte del grupo de alabanza, tocando la batería, congas y todo eso, percusiones. Y ahí papá me dio la oportunidad de irles compartiendo en cada viaje que hacíamos a las diferentes congregaciones, pues el Espíritu Santo sacaba un tema a relucir ahí, ¿sí? Tal vez basado en la necesidad de él. Y yo notaba sus actitudes, cómo él se quedaba pensando y me decía: ¡ala, tío, eso está tremendo! Me decía. Dice: yo estoy en pañales, me decía. Le digo: sí, le digo, y pues tristemente esos pañales están bien sucios también, le digo. Así que necesitamos ser limpiados por papá. Y como resultado de eso, no solo a él le compartí, a otros más, y como resultado de eso, se formó un grupo que estamos facilitando. Ya mañana, primeramente, papá, vamos a tener la tercera sesión,
sí, creo que vamos a entrar en la primera fase. Y y esto de veras que ha sido una bendición, hay una tremenda expectativa, se han estado uniendo, por lo menos en lista tenemos como unos más de 12 varones, ¿no? En lista, no están todos conectándose, tal vez no tengan la manera o la experiencia de trabajar estos recursos, pero Abba está trabajando en todo eso, ¿no? Y esto es maravilloso. Puedo comprobar entonces que de alguna manera estamos siendo luz ya a esas vidas, y es un gozo tremendo, ¿no? Es un gozo precioso. Y yo le agradezco también a Juan Pablo su asesoría, su apoyo allí, técnico y demás, porque ha estado participando en las 2 pláticas anteriores con el grupo, y ha sido de bendición. Y creemos que esto va a continuar, la visión de nuestro Padre va a seguir, y yo me sigo gozando con eso, ¿no? Ya no me preocupa tanto el qué voy a hablar yo, tener mi acordeón ahí dispuesto, ya eso ya no es preocupación. Ya comprobó papá y comprobé yo que eso es de Él, es de su espíritu. Él es el que nos habla. Amén. No sé si esto sea congruente con lo que estamos platicando, y gracias por escucharme, hermanos. Totalmente congruente, Félix, con Gracias. este paso de fe que nos lleva a una vivencia divina, ¿no? Y en el entendimiento. Por eso la Escritura dice, soy luz en el Señor. Amén. Lo cual establece que no puedo ser luz por mí mismo. Sí, en Él soy luz, porque me uno a Él. Sí, otro comentario breve, ¿no? Estuve compartiendo también con un pastor, no sé si ya se comunicó contigo, es el pastor Sarracino. Él quiere participar, le di más o menos los horarios, los días de las sesiones, y no sé si él se puede acomodar a algún grupo. Se me hace que lo más probable sea el jueves, pero no sé hasta ahorita qué ha hecho, ¿no? Por otro lado, platiqué con 2 mujeres, hermanas en la fe, y una de ellas está dando pasos ya para poder tener un grupo de mujeres allí que se van a conectar con Magnolia. Ya las puse en contacto, y otra maestra que también le encantó. Le he estado compartiendo los videos de iTransform Mujeres, y pues me han agradecido, ¿no? Ahí la esposa de uno de los varones que está en el grupo de nosotros está como oyente. Ella se pone hasta la parte de atrás, ¿no? Y está escuchando. Yo sé que es una mujer que le encanta aprender de Dios. Es muy sensible a la voz del Señor, y ella le está compartiendo a otras mujeres de esto, ¿no? A su hermana ya me escribió, me dijo, pastor, que yo sé que ya le di los pormenores de cómo pueden agregarse a algún grupo, ¿no? Estemos orando por esto, que papá multiplique su visión en esa área. Y les anticipo, si Abba lo permite, en marzo regreso. Bueno, en la Semana Santa tengo una invitación ahí de un evento grande, un evento como de unas 3,000 personas que se reúnen en lo que ellos llaman la convención del territorio. Entonces, apóyenme en oración, por favor, para que podamos seguir siendo luz en ese lugar, ¿no? Gracias, hermanos. Así será, Félix. Gracias. Gracias. Bueno, pues tenemos un participante más. Marco, ¿cómo estás entrando a esta vivencia? Pues estoy prácticamente en tinieblas
en mis ojos, pero tengo luz en mi corazón. Lo que había sido mi coco y el lugar donde Cristo empezó a trabajar, pues hace 25 años. Es el campo de la provisión. Yo me sentía responsable de proveer para mí mismo y para mi familia. Y pues a lo largo de un largo camino y experiencias de mucho temor y preocupación y ansiedad y que han ido disminuyendo en cada evento que he vivido con Abba. En estos momentos él me está trayendo a un descanso total en él, a una confianza plena en su provisión, en sus promesas, en la fidelidad que ha demostrado a lo largo de todo este tiempo. Y pues después del maravilloso milagro que hizo, que nos repartió a los hermanos, mi mamá, ahorita estoy viendo el final de esa provisión, y en 1 o 2 días ya llego al agotamiento de esa provisión, y sin embargo traigo mucha paz, mucha confianza en mi Padre, y no tengo visión de cómo Él pueda resolver esta situación, pero sí tengo mucha confianza en Él. Estoy siendo alumbrado por Él en esta parte, lo mismo que en el tema de mi salud. O sea, mi cuerpo veo que está reaccionando maravillosamente. Todo lo que Abba me llevó a hacer de cambio de alimentación y todos los tratamientos que Él ha provisto para mí, para mi cuerpo, han estado teniendo un efecto maravilloso en mi cuerpo, cómo está reaccionando, y el hecho de que mi vista siga disminuyendo cada vez más y más, y que prácticamente no vea, en lugar de desalentarme, me da mucha esperanza de que esto es de parte de mi Padre. Igual no tengo temor, ni desesperación, ni miedo. Sigo recibiendo muchas presiones de mi entorno externo, en que voy en el camino adecuado. Está en la paz que siento, y pues espero de un momento a otro, como dice Tito 2, la bienaventurada esperanza, la esperanza bienaventurada y la gloria. Espero esa manifestación, que ya la veo, pero
entiendo que hay algo más todavía que va a suceder. Así que estoy siendo alumbrado por mi padre, y al mismo tiempo estoy empezando a hacer luz para otras personas. Entiendo que ya la luz que estaba saliendo de mí ya estaba llamando la atención de otras personas, pero ahora recientemente se formó un grupo para participar en la fase 1 del proceso con ABA, y me di cuenta que se estaba formando, y ABA me pidió que participara de ese grupo, y bueno, pues empecé a participar, y estoy dejando que ABA sea el que hable, el que se manifieste, y estoy viendo cómo esto está haciendo luz para otras personas, para otros hermanos y hermanas, y pues en ese camino estoy con mucha libertad para ir a donde ABA me pida, y estar en donde él quiera que estemos juntos. Y en el campo laboral, pues también estoy viendo la presencia, la manifestación de ABA. En cierto momento ABA me dijo: necesitamos un director general para el despacho, y ABA me mostró quién era, lo contacté, y lo invité a ser director general, y bueno, pues fue grande su sorpresa, porque ha de haber dicho, me imagino, pues ¿qué quieres que dirija si no hay nada, ¿no?, que dirigir, ¿no? Pero en fe di los pasos de fe para tomar acciones, y bueno, él en su incredulidad, pasamos como unas 9 reuniones para poder captar la atención de él a meterse a revisar lo que ABA ya había estado trabajando conmigo, socio, y llamó su atención. Es una persona pues muy cara, o sea, muy cara, sale muy caro contratarlo, pero aceptó empezar a ver, y empezó poco a poco el trabajo de ABA en su corazón, a convencerlo de lo que a mí ya me ha convencido, de la fe en que es real lo que estaba presentándonos y trayéndonos a la mesa, y que tiene posibilidades reales de cumplirse, de concretarse. Y este hombre pues es un ejecutivo de alto nivel, que tiene muchas capacidades para aterrizar todo lo que ABA quiere hacer. Y ya después, acerca de la realidad, empezó a dar pasitos pequeños, y el miércoles pasado, lo comenté en la charla del domingo, tuvimos una reunión con una empresa que él mismo trajo. Yo ya los conocía también, pero él fue guiado para contactarlos, y teníamos que hacer el perfil de puesto del cliente,
del prospecto para la franquicia que estamos queriendo comercializar. Y él fue llevado a contactarlos para ver si nos ayudaban a armar ese perfil. Y llegamos con ellos y les planteamos el requerimiento, pero al empezar a ver ellos lo que traíamos, ellos mismos empezaron a interesarse y a... ¿no? Entonces se está abriendo una puerta que si se termina de abrir es una puerta enorme la que se está abriendo ahí, ¿no? Y pues yo estoy maravillado, ¿no? Como la provisión se agote, pero estoy confiando en que como a la viuda esta del profeta, el aceite de la vasija no se va a agotar. Gracias. Gracias, Marco, por el testimonio que nos compartes y la manera en que estás empezando a vivir ser luz en el Señor. Entonces, hemos tomado tiempo para hablar de las implicaciones personales de dar pasos de fe. Este paso de fe es fundamental, ¿sí? Porque si entendemos la verdad de quién Dios es, 1 de Juan 1:5 dice, Dios es luz, y en Él no hay tinieblas. Entonces, para que yo esté en Dios, yo no puedo ser tinieblas, porque entonces yo añadiría tinieblas a Dios. ¿Se dan cuenta? Y esta es la división que había antes de Cristo, antes de su sacrificio y resurrección. Había esta división irreconciliable entre Dios y los hombres, porque los hombres eran tinieblas. Juan capítulo 3 dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que viene a la luz permite que sus obras sean manifiestas, y cuando las obras malas son manifiestas, ¿qué sucede? Pues el hombre humano fuera de fe tiene miedo de ser expuesto. Pero en fe, lo que ocurre, 1 de Juan 1:5, es la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces no huimos de la luz, venimos a ella, estamos en ella, permanecemos en ella para ser limpiados. Y mientras más y más limpieza ocurra, más luz eres. Más de la luz que Dios es, opera en tu ser. Así que como ya lo hablamos, este paso de fe va a tener un proceso de perfeccionamiento en nuestras vidas. Entramos a esta vivencia y el Espíritu Santo se va a encargar de ampliarla, de establecerla, de afirmarla y de hacerla fructificar en nosotros. Así que en la vivencia personal de cada uno hay dos permanencias muy importantes. Una es no retroceder y la otra es crecer en esta vivencia, permanecer creciendo, no estancados. No es, sí, yo di ese paso y aquí me quedo. No, eso no es aceptable, eso no es el trato. La promesa es hasta que seas hecho como Jesús es. Entonces no debemos de encontrarnos resistiendo al Espíritu Santo en su trabajo. ¿Sí? Para nosotros es un enorme cambio salir de tinieblas y entrar a la vivencia de luz. Pero el Espíritu no va a estar satisfecho con que hayas dado el paso y estés a 1% de ser luz. ¿Me entiendes? Su tarea, su responsabilidad es llevarte al 100%.
Así que estemos claros en esto y dispuestos a vivir lo que nuestro Padre ha preparado y que el Espíritu Santo va a invitarnos, nunca a obligarnos. Ese es voy a llamarle entre comillas, el gran problema, ¿no? El gran problema es que tenemos que participar voluntaria y conscientemente, y de eso hablamos el capítulo anterior, ¿se acuerdan? Solamente le llamo problema porque es el único factor que puede detener la obra de Dios en nuestras vidas. El diablo no puede detenerla, ninguna tercera persona puede detenerla, pero yo sí la puedo detener en mi propia vida. Y de ahí la importancia de esta admonición que el Espíritu Santo pone en mi corazón para darnos a todos, como Félix decía, yo mismo, cuando Dios está hablando, tú mismo eres edificado, porque te está hablando a ti también. Entonces, muy abiertos y conscientes de que es por gracia que estamos ahora en luz, pero se trata de crecer en ella, en esta vivencia y en esta comprensión. Muy bien, el producto entonces de este paso es: me veo alumbrado en mi espíritu, igual que Jesús. ¿Sí? Y dejar los pensamientos que permiten que haya diferencia entre Jesús y yo. Recuerden que al inicio de esta guía, en la introducción, vimos la escritura de 1 de Juan 4. Dice, como Él es, así soy yo en este mundo. Y estamos viendo el cumplimiento de esa verdad. Lo recibimos en fe. ¿Cómo es eso? Pues Padre, yo te creo a ti poderoso de cumplir esto en mi vida y lo recibo. Ahora, tú ponte a hacerlo y yo me pongo a permitírtelo. Eso es fe, ¿te das cuenta? No es presumir que ya lo logré o nada de eso, sino es abrirme al proceso por el cual Dios va a cumplir esto en mi vida y permanecer en ello. Ahora, este paso nos ubica en luz, siendo alumbrados, siendo hechos luz, y voy a añadir algunos versículos a lo que Félix ya mencionó sobre Efesios 5. Él llegó hasta el versículo 10, el versículo 11 dice, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos, los que viven en tinieblas, hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia que andes no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿De acuerdo? Entonces hay mucho consejo del Espíritu Santo en la Escritura para enseñarnos a vivir en luz. Pero hemos dado el paso. Y de aquí en adelante, allí estamos. Somos seres de luz. Hijos de luz, andamos en luz. Adelante. Mi hermano, si no estoy bien, porfa, con toda sinceridad, corrígeme. Sin participación no hay vivencia. Y sin la vivencia no hay el convencimiento de que Dios es real en mi vida. O sea,
El convencimiento me va a traer la convicción de que Dios sí es real. Y si no hay esa convicción, no hay crecimiento. No crezco. No sé si está bien Es correcto, y es lo que estábamos viendo en la página 15. ¿Se acuerdan? Los pasos de fe te llevan a la vivencia divina, y esa vivencia divina renueva tu entendimiento y crea convicciones divinas, ¿verdad? Y es totalmente correcto. Y en los dibujos de la página 15 puedes ver, paso de fe es la semilla germinando, vivencias divinas, la planta creciendo, y las nuevas convicciones es el fruto, es esa planta dando fruto. ¿Sí? Entonces, eso es absolutamente correcto lo que estás resumiendo. Y así está el diseño de nuestra vida en Dios. Y es hermoso, ¿no? Porque Abba no quiere que seamos merolicos, que nada más andemos vendiendo un producto, sino que seamos la evidencia, que seamos el producto, hechura suya, portadores de esta vida divina. Y por eso Jesús dijo, de su interior correrán ríos de agua viva, porque lo van a tener, lo van a estar viviendo y en abundancia, ¿no? Muy bien. Adelante, Félix. Una pregunta, hermano. Tal vez de ABC, ¿no? Pero lo que dice la Escritura, que reprendamos a las tinieblas. ¿Cuál sería la mejor forma de reprender esas tinieblas? ¿O cómo se reprende? Siendo uno con Abba. Sí, o sea, él va a poner sus palabras en tu boca si quiere que se hable algo. Él va a poner sus palabras en tu corazón si nada más quiere que tú permanezcas. No tenemos, es como, o sea, no necesitamos acordeón ni necesitamos métodos, es sencillo. La palabra Él la da en el instante, la acción Él la da. Entonces ser guiados, el Espíritu Santo siempre nos va a hacer conscientes de lo que quiere que tomemos en cuenta. La nueva creación en nosotros solamente vive por guianza, porque no tiene guianza propia. El viejo hombre sí tiene guianza propia, pero la nueva criatura no. Y por eso Romanos 8:14 dice, de los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, si permanezco siendo la nueva criatura, eso quiere decir que nunca sé qué hacer por mí mismo. Porque no tengo esa capacidad de ver cómo le voy a hacer. Porque el sistema de operación de la nueva creación no es autónomo, sino es uno. Entonces, siempre voy a buscar guianza y voy a ser provisto de guianza, que es revelación y toda la secuencia de las cosas que... Así que la reprensión a las tinieblas se vive en uno con Él. Y a veces Él te va a dar palabras de reprender a las potestades de las tinieblas. A veces Él te va a dar sencillamente un lugar donde pararte en fe y resistir los ataques que puedan estar viniendo de las tinieblas a ti. Y a veces tu sola presencia en relación con personas que están viviendo en tinieblas y están practicando tinieblas es una reprensión. El sábado estábamos en la casa de uno de mis hijos que estábamos terminando de reparar, y uno de los vecinos vino, que está muy molesto con los servicios que ha
comprado, ¿no?, de otros contratistas y demás, que le han hecho mal trabajo. Muy, muy molesto el señor. Y vino a ver lo que estábamos haciendo y estaba muy admirado del trabajo y todo eso. Y yo nunca le dije, yo soy fulano, pero él no podía hablar palabras bajas. No podía. Tropezaba, ¿no? Perdónenme, no quiero hablar mal, pero entiéndanme que estoy muy frustrado. Y Dios me dio palabras de gracia, de misericordia para él, de consolación. Y me encanta ver eso, ¿no? Cuando el Espíritu Santo pone en las personas esta reprensión en amor, es una invitación que Dios hace por mí, pero es nada más porque tú estás presente. Y no pueden hablar como ellos hablan. No pueden soltarse porque tú estás allí y la luz está resplandeciendo a sus espíritus y no lo entienden aquí, pero ahí está esa presencia divina manifestándose y siendo bendición a esa persona, porque ese espíritu empieza a entender, oye, hay algo diferente a lo que yo estoy viviendo. ¿Sí? No es condenatorio, no es, se dan cuenta, no es quítate de aquí, animal sucio, no me contamines. Eso es lo que hacían los fariseos, ¿no? Y no entendían a Jesús porque se iba a meter con los pecadores, pues. ¿Cómo era posible que él conviviera con ellos? ¿Y por qué Jesús no causaba rechazo ni condenación en ellos? Porque la luz de Dios no amenaza. Si la luz de Dios ama, es misericordia, etc. O aceptar, que una prostituta o ex prostituta le lavara los pies, ¿no? Exacto. Eso que fue lo que escandalizó a Simón. Sí, todo eso. Entonces, la reprensión de las tinieblas, entendamos que el ser humano vive bajo la potestad, como esclavo, como víctima, bajo la potestad de las tinieblas. Y Dios ama a ese ser humano y ha pagado por su redención. Entonces, nuestra participación con Dios es a favor de esa criatura humana que todavía no viene a fe, no en contra de ellos. Muy bien. Y cuando se trata de un hermano en la fe que ya es hijo de Dios o hija de Dios, lo sepa o no, porque estamos clarísimos que hay muchas personas que han venido a Cristo sinceramente. Dios les ha recibido como hijos, pero ellos no se han recibido como hijos ni han recibido a Dios como su Padre. Están en tinieblas en esa área. Entonces, allí es lo mismo. No nos toca a nosotros ir a leerle la cartilla a esa persona y decirle en qué está mal, sino participar con Abba en fe. ¿Sí? Y es maravilloso porque hay una libertad en nuestro corazón entonces, no de decir, híjole, cómo apestas, ¿no? Sino es, yo te veo transformado porque mi Padre no va a dejarte en ignorancia, ¿no? Gracias, hermano Cris. Se han despejado muchas dudas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Manrique, ¿tú ibas a decir algo? Creo que fue mi hermano Marco que levantó la mano, pero el Espíritu Santo nos guía, porque es exactamente lo que cuando empezamos a llegar al cerezo, por muchos fuimos juzgados y criticados, porque nos íbamos a contaminar entrando a esos lugares tan tenebrosos y tan oscuros, ¿no? y bueno, ahorita me vino al corazón eso, ¿no? De que pues que Jesús caminaba y convivía con la gente que caminaba y vivía en tinieblas, pero él no era tinieblas. y bueno, pues igual nosotros podemos entrar a esos lugares, pero siendo lo que somos, hijos, y siendo guiados por Dios para hacer luz con ellos, en ellos.
Así es, así es. Y es por eso este paso es importantísimo. Soy luz en el Señor. Entrar a vivir eso. No presumiendo, sino creyéndole a Dios y viviendo el proceso de mi santificación para que toda tiniebla en mí sea eliminada. Pero no moverme de allí, ¿no? Es maravilloso. Marco, perdóname que te dejamos al final, pero ya estás... Sí, no hay problema. Nada más yo quería comentar que me he dado cuenta que cuando en mi mente hay juicio, eso no viene de Dios. Es una cosa, y la otra es que cuando Dios me permite ver algo que está pasando en algún hermano o hermana que no es correcto, adecuado, la mayoría de las veces Abba me lleva a guardar silencio y verlo en fe y en confianza de que el trabajo es de Abba en esa persona y que Él se va a encargar de corregir lo que esté equivocado, que yo no soy llamado a corregir a nadie, a menos que Abba me lleve a hablar, ¿no? Gracias. Así es, gracias Marco. Ahora vamos a permitirle al Espíritu Santo sellar este paso de fe con la verdad. Primero Jesús nos lo declara, dice, ustedes son la luz del mundo. Sí, Él dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, y luego dice, tú eres la luz del mundo. Y es recibir esa palabra en tu corazón, recibirla con humildad, recibirla con gratitud y recibirla en fe y decir gracias y adjudicarte esa identidad que te está siendo provista por Jesús. ¿Sí? Y el Espíritu Santo nos va a llevar a entender cómo Jesús tenía esta cosa clarísima. Yo vine a hacerte como yo soy. Porque Él lo repite en muchas diferentes maneras, ¿no? Esta es una de las más claras de todas. Entonces, Él no vino a vernos como subordinados. Él vino a dar su vida para hacernos semejantes a Él. Y eso es hermoso. El corazón de nuestro hermano mayor es algo divino que no existe en la naturaleza humana. La naturaleza humana, los problemas entre hermanos y hermanas es el egoísmo de cada uno. Si alguien tiene que ganar, alguien tiene que estar encima de los demás, esa es la naturaleza humana. En la naturaleza divina, el hijo mayor, el hijo que era el único heredero, da su vida para hacernos coherederos, para hacernos semejantes a Él. Y ese es el gozo por el cual Él fue a la cruz. Y entonces, respetar a Jesús es recibir lo que Él te ha dado. Honrar a Jesús es recibir lo que Él te dice, creérselo y ubicarte allí, hacer luz. Y segundo, Isaías capítulo 60, el Espíritu Santo nos da esta palabra y dice, levántate, ya eres luz. Entonces, ¿qué vas a hacer? Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y te dice cuándo y en dónde. Dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Esto es
grande, poderoso, y es la herencia de los hijos de Dios. Así que mi hermano, mis hermanos, mi hermana, nadie te puede negar esto, excepto tú. ¿Sí? Entrar a ser luz, a vivir siendo luz, en fe. Padre, cúmplelo en mi vida. Mi hermano Jesús dio su vida para que yo sea luz en este mundo. Cúmplelo. Y estar en eso. Y en particular, en las dos áreas. Una es en tu persona. Permitirle al Espíritu Santo alumbrar y santificar, porque Él es el encargado de redarguir de pecado. Lo que Marco dijo, Abba me ha enseñado que yo no soy responsable de corregir a nadie, es correcto, ni de redarguir a nadie. Sí, ese es un trabajo del Espíritu Santo que nunca debe ser usurpado. Ahora, si Él te da las palabras con las que Él va a redarguir a una persona, entrégalas, pero no le añadas, no la contamines, no la vuelvas tu palabra o tú, es que yo pienso, es que yo opino. Son palabras vanas que no deben tener lugar en nuestras bocas. Y es con mucho respeto que debemos entregar las palabras que Dios nos da. Sí, guardándonos de contaminar esa palabra, no adulterarla, para que esa palabra salga de la boca de Dios, entregada por ti, y vaya y haga aquello para lo cual Él la envió. Y ya. Y nos gozamos en ese privilegio, pero no usurpamos ni el lugar, ni el derecho, ni la obra de nuestro Padre. Sí, Manrique. Cuando permitimos ser guiados por el Espíritu Santo para hablarle a la persona que Él puso en nuestro camino, el Espíritu Santo no lastima, no hiere, no ofende, y realmente, porque tampoco lo juzga, no está juzgando el Espíritu Santo a esa persona. Y cuando lo hacemos nosotros en el afán de ayudar a esa persona, al final realmente contaminamos o usurpamos, queremos usurpar lo que Dios quiere hacer o lo que Dios quiere hablar. Gracias, mi hermano. Y estorbamos la obra de Dios. Ahora, cuando esto lo traemos al hogar y entendemos que el respeto a Dios personal debe de operar en todo lo que platico con mi esposa, todo lo que platico con mis hijos, etcétera, ¿no? Entonces esto es maravilloso porque voy a empezar a aprender a hacer luz en mi hogar, ¿no? Y a buscar que mis hermanos en Cristo, que son mi esposa, es mi hermana, mis hijos son mis hermanos en Cristo, sean luz, ¿no? Vengan a la misma vivencia en Dios y imagínense la comunión que Dios quiere regalarnos en estas relaciones divinas que Él nos ha dado, ¿no? Entonces esto, como pueden ver, es amplio, es muy grande, y esto está escrito en el libro de Isaías. Miles y miles de años ha estado esto dispuesto de parte de Dios para sus hijos, y hoy nos toca a nosotros elegir vivirlo.
entrar a esta vivencia y decir, Padre, aquí estoy. Recibo este privilegio y llévame a vivirlo y haz en mi corazón lo que tú sabes que tienes que hacer para que yo sea luz, porque esa es tu voluntad y la acepto. ¿Sí? Y ya, el resto es obra de Dios en tu corazón y Él te va a traer a resplandecer. Esta es la glorificación de los hijos de Dios. Todo esto se integra a toda la verdad que nos ha sido mostrada y que nos está siendo ministrada por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, un paso de fe eterno, enorme, porque todos los pasos de fe te van a llevar a ser hecho conforme a Jesús. Tienes un punto de ingreso y de allí el arraigamiento, el crecimiento y la fructificación de eso que has sido invitado a vivir. ¿De acuerdo? Bueno, para mí que ya esto nos ocuparía un rato, pero hay 4 pasos que hemos sido invitados a dar. El segundo paso es recibir y vivir la libertad de esclavitud a las tinieblas, a la potestad de las tinieblas. Sí, y es Colosenses 1, 13 y 14. Vamos a leerlo y dejar que el Espíritu Santo nos marque correctamente todo lo que Él quiere dejar bien clarito en nuestros corazones. La porción empieza realmente en el versículo 9. 9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Esta es una hermosa porción que está tejida en toda la tela de verdad que es la carta a los Colosenses. Y llegamos a este paso de fe. Soy libre de la esclavitud que imponía sobre mi vida la potestad de las tinieblas. Y por lo tanto, mi Padre me ha hecho apto para participar de la herencia de los santos en luz. Les vamos a hablar un poquito de este paso. Y ya que está abierto tu micrófono, Félix, pues empieza tú. Sí, es una pregunta que tiene que ver con la traslación que Dios hace de nuestras vidas, ¿no? De las tinieblas a la luz. Aunque
se sobreentiende que la obra es de Él. Pero a mí me gustaría, Cris, si no es mucho pedir, que abundaras un poquito en cómo ocurre esa traslación, para que en mí por lo menos quede más claro, ¿no? Y yo pueda comprenderlo mejor y compartirlo. Por favor. La traslación es el proceso por el que tu espíritu viene a esa vivencia de luz. Sí, porque en primer lugar el ser humano ni siquiera entiende que está en tinieblas. Está adaptado, es natural, así es la vida, así es la cosa. Y por eso cuando surge un iluminado entre los humanos, aunque sea una luz falsa, ¿no? Porque el enemigo se presenta como ángel de luz y él trabaja muchísimo para aparentar ser luz, aparentar ser sabio, pero es una sabiduría como el Espíritu Santo la describe en la carta de Santiago, es animal y diabólica, ¿no? Entonces, la traslación a la luz de las tinieblas tiene varias cosas que el Espíritu Santo me deja ver. La primera es la obra de Cristo, ¿sí? Lo que Él vino a hacer. Él vino a destituir la potestad de las tinieblas. Y por eso en Juan capítulo 1 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y luego dice que las tinieblas la resistieron, pero no prevalecieron contra ella. Entonces habla de una lucha, ¿no? En la que la luz gana. Esa obra de Cristo, completada en su resurrección, hace posible ahora esta traslación. Porque ya está abierto el camino. No existía. En Hebreos dice, por un camino vivo y nuevo podemos ahora acercarnos a Dios, porque luz es Dios. Entonces, la traslación es el fruto de la obra de Cristo, permite esta traslación de un estado, de un lugar a otro, de tinieblas a luz, y en lo particular empieza cuando la persona viene a Cristo. Y por eso la obra de Dios, la primera obra de la salvación, cuando la persona recibe a Jesús, es ponerle fin al ser que es esclavo. Unirlo a Jesús en su muerte para matarlo juntamente con Jesús. Y Romanos 6:6 lo dice, dice, sabiendo que mi viejo hombre fue crucificado juntamente con él, de forma que el cuerpo de pecado sea destruido y en consecuencia yo ya no sea esclavo del pecado. Entonces, al ponerle fin al esclavo, Dios hace nacer al libre. ¿Sí? Y esto es importantísimo porque en una mente todavía no clara en la verdad, todavía opera el concepto de que yo soy el pecador que ahora por gracia puedo estar en Cristo. No. Eso no es como Dios trabaja. No hay pecadores en Cristo. En Cristo hay una nueva creación que ha sido nacida de simiente incorruptible. Entonces, esta es la obra de Dios para hacernos luz, hijos de luz. Y la tercera parte, primero es la obra de redención de Jesús, segundo es la implementación de eso a mi vida para hacerme una nueva creación, destruir la vieja persona que es esclava por naturaleza, crear una persona nueva que es divina y por lo tanto libre e incorruptible.
Y la tercera parte es la renovación de mi entendimiento, traerme a entenderme en esta nueva creación. El hecho es que cada persona que legítima y genuinamente ha venido a Cristo ya es una nueva creación. Porque Dios no recibe a nadie sin pasarlo por el bautismo en Cristo. Y por eso es que en Romanos 6 el Espíritu Santo nos habla como, pues, que no sabes que cuando creíste es lo que sucedió. ¿Sí? Que fuiste bautizado en Cristo, que ya moriste con Él. Entonces nos está informando de algo que Dios ya hizo y que yo necesito recibir y empezar a vivir. La tercera etapa, vamos a decir, es el que yo venga a entenderme en esta verdad. Y aquí está el paso de fe, ¿sí? Verme libre de esclavitud y apto para participar en la naturaleza divina. Adelante, Félix. No, pues este proceso divino, ¿no? En lo personal, como digo, me arroja más luz para la comprensión de lo que mi Padre pues ya hizo en mi vida y lo continúa haciendo porque Él me sigue liberando, ¿no? De cualquier engaño de la potestad de las tinieblas. Pero también me da el entendimiento para poder, así como lo hiciste ahorita, compartírselo a otros que están en tiniebla y no saben cómo ser trasladados de ese lugar a la luz divina, que es Jesús, ¿verdad? Y te agradezco muchísimo, de veras. Tal vez sean preguntas muy básicas, ¿no? Pero a mí en lo personal me ayuda muchísimo. Son muy importantes, hermano, y de eso se trata, sí, este tiempo con Dios, que nos ocupemos de recibir la verdad que Él, y aún las preguntas, el Espíritu Santo las va guiando, ¿sí? Para que Él acomode, como dice en 1 Corintios 2, lo espiritual con lo espiritual, y se vaya armando el raciocinio divino en nuestro corazón, ¿no? Bien, entonces, este paso de fe es, como pueden ver, una cosa importantísima, porque quiero animarles a reafirmar que lo que Dios hace al invitarnos a entrar a su verdad, que es el paso de fe, entro a esta verdad, es que todo lo demás, toda la implementación de esta verdad en tu vida va a ocurrir aquí, cuando tú ya te ubicaste en ella, no antes. En otras palabras, Dios dice, me va a ser idéntico a Jesús, pero me invita a dar el paso de verme como Él es. Y mi raciocinio no transformado va a estar alegando y diciendo, pero ¿cómo vas a presumir ser como Él es si todavía sabes que te falta mucho? ¿No? Y lo mismo con esto de las tinieblas. ¿Cómo vas a decir que ya eres luz si todavía hay cosas en ti que no son luz? Pero recuerda, fe le da crédito a Dios. Y por eso es la certeza de lo que espero que Él cumpla en mi vida y la convicción de lo que todavía no veo en mi vida. Pero se lo adjudico a Él. Si Él me dice, eres luz, yo le digo, gracias, aquí estoy para que lo cumplas en mi vida. Pero cuando viene la pregunta, ¿y quién eres? ¿Tinieblas o luz? Soy luz. No, pero que esto y que aquello. Soy luz porque mi Padre me lo dijo. Él lo está cumpliendo en mi vida. No me muevo de aquí. Y ahora, hablando de libertad de la potestad de las tinieblas, es exactamente lo mismo.
¿Soy sujeto de la potestad de las tinieblas o soy libre? Entonces tengo que entrar a verme en libertad. Bueno, las tinieblas que han tenido dominio sobre cualquier área de mi vida van a insistir en seguirlo teniendo. Pero aquí es donde yo tengo que pararme en fe y decir, no, acepto someterme a esclavitud. Por ejemplo, Silvia, en lo que Dios te tiene haciendo es un ejemplo de esto. No acepto que la depresión gobierne mi espíritu. ¿Sí? ¿Y qué estás experimentando? Al negarte a la esclavitud, el poder de Dios está activándose en tu corazón y no necesitas experimentar depresión, ni estarla tratando de controlar, ¿sí? Por medios artificiales. Esta es la vivencia a la que somos llamados, la vivencia de libertad de la potestad de las tinieblas. Bueno, esta vivencia ocurre en la presencia de la potestad de las tinieblas. ¿Me explico? O sea, la mentalidad que teníamos antes es cuando nos vayamos al cielo, allá vamos a ser libres. Y lo que Dios está haciendo es decir, no, Señor, eres libre ahora. Sí, estás rodeado de tinieblas, lo acabamos de leer en Isaías 60, porque cubrirán tinieblas la tierra y oscuridad a las naciones, mas sobre ti no va a dominar eso, sino que tú vas a resplandecer en medio de las tinieblas. Entonces, Jesús vino, Él es luz, Él nunca fue esclavo, ¿sí? Y Él nunca tuvo que pasar por esta traslación de la que nos está preguntando Félix, de ser sacado de tinieblas y traído a luz. Él es luz y siempre ha sido luz y siempre va a ser luz. Tú y yo tenemos que vivir esta transformación. Y esa es pero es por la renovación de tu entendimiento. ¿Sí? Y así como tenemos que dejar de vernos como tinieblas y aceptar ser luz, ahora también es verme como esclavo, víctima, sujeto de los poderes de las tinieblas. ¿Por qué crees que le pesa tanto a la humanidad cuando la abordas por ese lado? El diablo sabe que los tiene cautivos. Y el Espíritu Santo lo dice, todo el mundo está bajo la potestad del diablo. Ahora tú y yo tenemos que dar este paso de fe. No tiene potestad sobre mí, ni el diablo, ni las tinieblas, ni ninguna gobernancia de maldad en las regiones celestes. Estoy rodeado de ellas, pero no estoy aquí para ser sujeto de ellas. Y no soy un ente suelto que anda allí en el peligro de perder un round, ¿no? Con las tinieblas. No. He sido hecho apto por Dios para participar de su naturaleza, de la herencia de los santos en luz. Perdón, hermanos. Adelante. Creo que ya he participado demasiado, pero quiero pues agradecerle a Dios y a estas pláticas también, a lo que nos compartes, hermano, de que ahora me siento tan sensible a la palabra de Dios, ¿no? Y que mi vocabulario
ha cambiado muchísimo en cuanto al conocer palabras, por ejemplo, como recibir, comprender, comprobar, permanecer, y todo ello, ¿no? Me ayuda muchísimo cuando leo la escritura. Por ejemplo, ahorita que leías el pasaje de Colosenses 1, desde el 9, a la oración que hacen aquí, bueno, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, y él lo generaliza, dice: no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Lo conecto a lo que comentaba sobre la renovación de nuestro entendimiento para poder conocer y ser transformados, ¿no?, de tinieblas a luz. Entonces, quería comentar eso, ¿no?, que es tan maravilloso ir comprendiendo la palabra de nuestro Padre, ¿no? Y no sé, ahora me está pasando eso de que leo algo y me tengo una palabra y wow, eso es, por eso es que estoy tan preguntón ahora. Sorry. Pero es una bendición. Sí lo es, hermano. Miren, Gálatas capítulo 4 empieza con estas palabras del Espíritu Santo. Mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque ya es señor de todo. Hablamos de las tres obras de Dios para sacarnos de tinieblas y de la potestad de las tinieblas a su luz admirable, ¿de acuerdo? La primera es la redención que Jesús vino a efectuar. La segunda es el hacer de mí una nueva creación, vía la destrucción de mi vieja persona y hacerme renacer de su simiente. Y la tercera es sacarme de la ignorancia, es renovar mi entendimiento para que yo sepa quién soy. Gálatas 4 habla del estado de una persona que ha venido a Jesús, ya es hijo, ya es heredero, pero no lo sabe. ¿Se dan cuenta? Entonces, en ese estado en nada difiere del esclavo, porque así se ve todavía, porque así piensa todavía. Pero fíjense la claridad con la que habla el Espíritu Santo. Ya es Señor de todo. ¿Sí? Y este paso de fe es elemental para venir a saber lo que Dios te ha concedido. Esto se une a 1 Corintios 2, donde nos enseña allí el Espíritu Santo cómo nuestro Padre tiene todo esto preparado de antemano para nosotros, pero nos tiene que ser revelado por el Espíritu para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y entendiendo las reglas de la fe, que las cosas no te van a ser mostradas fuera de fe. Tienes que entrar aquí a darle crédito a Dios. Aunque hubiera en tu vida un montón de cosas donde la potestad de las tinieblas parece seguir dominándote, dar este paso de fe y decir: no, aquí mi Padre me dice que me ha librado de la potestad de las tinieblas y ya no voy a someterme. Cuando elijo eso, el poder de Dios opera en mi espíritu, y cuando regresa esa demanda de sumisión de la potestad de las tinieblas, ya no va a funcionar. A menos que yo me acobarde otra vez y le dé lugar. Pero esa es la operación de Dios en mi espíritu, ¿no? Entonces, puede haber millones de maneras en que la potestad de las tinieblas nos ha dominado, provocándonos a miedo, provocándonos a corrupción, provocándonos a lo que sea.
la amenaza de, si no haces esto, voy a sacar tus secretos, ¿no? Pues los secretos existen porque no estoy en la luz. Pero cuando vengo a la luz es para que ya no haya secretos. Padre, aquí estoy, desnudo ante tu presencia, recibiendo la gracia del perdón, de tu justicia, y mi reputación y lo que piensen los demás ya no va a estar construido en mentiras, ni en fachadas, ni en hipocresías, sino va a ser tu testimonio de mí. Así como lo haces con Jesús, que das testimonio de Él. Ahora tú avala que soy tu hijo. ¿Sí? Así que aquí hay todo un proceso vivencial de vivir esta libertad de tinieblas y ubicarme en participar en la naturaleza divina. Bueno, tenemos 1 minuto para una participación final, si la hay de alguno de ustedes, y damos gracias. Y vamos a llevarnos estas 2 vivencias con mucha mayor claridad y prepararnos para hablar de las otras 2 que todavía están pendientes. Adelante, Manrique. Y luego Marco. No, muy breve, mi hermano. 20 segundos. La verdad es que estoy maravillado cómo mi padre me lleva de la mano para irme enseñando como a un niño, sencillo, humilde, y cosas prácticas que sí puedo realizar conforme él me va guiando y me va enseñando el cómo caminar en él. Gracias, hermano. Amén. Gracias, Manrique. Marco. Pues yo les quiero comentar que como hijo de luz había hecho un lema de la transparencia y ser transparente en todas mis interacciones. Sin embargo, Dios recientemente me está dando una enseñanza muy importante de que mi transparencia tiene un límite. Cuando ese límite involucra a otras personas. O sea, no puedo ser transparente totalmente cuando hay otras personas involucradas en el hecho de la transparencia, ¿no? Y es como no respetar a esas personas, ¿no? Es una cosa que recientemente me enseñó Abba. Gracias. Gracias, Marco. Y allí lo que opera es la guianza del Espíritu, ¿no? O sea, que Él nos dé la manera correcta de no faltar al amor que se le debe a cada persona y poder hablar verdad sin... una cosa es que yo quiera abrir mi corazón y confesar lo que Dios está redarguyendo en mí, pero mi confesión no puede forzar la confesión de alguien más, por ejemplo, ¿no? Tengo que respetar la obra de Dios en los demás y vamos a ser enseñados a vivir amor. Recuerden que la fe obra por amor. O sea, en Dios hay un equilibrio perfecto de todo lo que Él es. Él es luz, pero Él es misericordia. Él es luz, pero Él es paciencia. Él es luz. Todo opera en conjunto, en una armonía perfecta. Padre, de veras que nos maravillas en tu sabiduría, en cómo has preparado la vida divina para tus hijos y la transición de naturalezas para que cada uno de los que te recibimos como papá y recibimos tu adopción de hijos,
seamos hechos aptos para participar de tu naturaleza. Gracias por estos pasos de fe que estás aclarando en nuestros corazones, por el poder que está comprometido para que no solo seamos espectadores de algo que pudiera ser bonito, pero seamos participantes vivenciales de estas verdades divinas. Gracias por el testimonio que tú estás ya estableciendo en nuestros corazones, en nuestras vivencias, y por lo que sigue, porque podemos ver que se abre un universo no medible, inmensurable, de una existencia maravillosa contigo para nosotros como tus hijos aquí en la tierra. Y lo que tienes después de aquí, pues Padre, no tenemos todavía capacidad de siquiera vislumbrar eso, pero estás generando en nosotros fe y verdadero reposo en tu capacidad de cumplir estas palabras maravillosas en nuestras vidas. Y lo que nuestros corazones hacen es darte gracias, recibirte y pedirte que hagas tu obra. Que la cumplas, que la establezcas, que la afirmes y que la hagas crecer en nosotros, Padre. Y que nuestras vidas entonces te glorifiquen como tú quieres ser glorificado. Gracias, Jesús, por tu entrega absoluta a nosotros, tus hermanos. Y gracias por tu Espíritu que con tanta ternura y paciencia nos guía a toda verdad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Un abrazo, mis hermanos. Bendiciones. Te vuelves a conectar, Manrique, y ahorita hablamos.